Habiendo participado en muchas conferencias, he escogido una forma diferente de dar mi exposición. ¿Por qué? Porque una de mis frustraciones como médico es ver que mis colegas no se han integrado más en la parte educativa a la comunidad, a la parte educativa de los políticos, a la parte educativa de los pagadores por servicios de salud. A los médicos les da miedo hablar. Entonces, la primera parte de mi conferencia es básicamente dirigida a los médicos a decirles: pierdan el miedo. Eduquen a la comunidad. Eduquen a los pagadores de servicio de salud. Eduquen a los políticos. Eduquen a sus médicos, porque cada uno estamos en nuestro nicho. Y si usted no me educa de lo que está haciendo, que es nuevo y diferente, pues no vamos a trabajar muy bien en equipo. La segunda parte de la charla es: escogí dos modelos simplemente para documentar que en un modelo la braquiterapia aumenta la sobrevida en ese grupo de pacientes el 12%. Tú sabes que si encontramos un fármaco que nos aumenta la sobrevida en 12%, lo consideramos una maravilla. Ese fármaco es sensacional. Les demostraré cómo la braquiterapia ha hecho eso. Pero nadie lo sabe, porque pues nosotros no vamos a la televisión ni a la prensa ni nada de esas cosas, que hay calladitos, hay como complejados, ¿no? No digamos mucho. Y el otro va a ser en próstata, donde va a ser un análisis comparativo de las diferentes tecnologías, en donde se demuestra que todas ellas curan, pero que probablemente unas puedan curar más que otras. Entonces, comencemos. Una cosa más. Cuando vine la primera vez que me reuní con María Teresa y un miembro de la Junta Directiva, el doctor Aristizábal, hablamos de una pasión mía que es la braquiterapia. Y a través de lo que me presentaron en esta tarde, en un lugar precioso, que entre otras le voy a regalar unas orquídeas, porque necesita ponerle orquídeas ahí donde me invitó a escucharla. Entendí que había una necesidad y era cómo podemos traer braquiterapia a la liga. Entonces estamos trabajando con un grupo local, como con el doctor David Martínez, a ver cómo podemos hacer esto. Entonces, ¿en qué estamos enfrente? La mayoría de los países, no digo solamente Colombia, de los países, no tienen una política de salud oncológica. Eso es universal. Como tal, ministerios de salud y pagadores saben muy poco o nada sobre los beneficios de la braquiterapia. ¿Por qué? O la razón por la cual los países no tienen una política oncológica es que ellos consideran el cáncer como una enfermedad aguda y están muy equivocados. El cáncer es una enfermedad crónica. Si usted es un asegurador y dice, bueno, voy a tratar la diabetes como una enfermedad aguda, no, se quiebra en una semana, está quebrado. El cáncer es una enfermedad crónica. Entonces, si el asegurador quiere encontrar el cirujano más barato, porque lo considera como una apendectomía, quitemos el apéndice, pues, digamos, cualquiera de ellos lo puede hacer, entonces buscamos lo más barato.
Pero es que lo que uno entiende es una relación muy importante. En cáncer hay dos grupos de pacientes. El paciente que se diagnostica, se trata y se cura, o el paciente que se diagnostica, se trata y se muere. ¿En dónde se utilizan los recursos económicos? ¿En el que se cura o en el que se muere? El 66% del presupuesto en Estados Unidos se gasta en el paciente que se muere. Esa estadística hay que cambiarla. En Colombia probablemente es más alto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos menos diagnóstico temprano que el que tenemos allá. Entonces, si usted le pregunta a cualquier servicio que paga por salud o a cualquier gobierno, ¿cuánto pagan por el tratamiento de un cáncer de mama etapa 1? ¿Usted cree que se lo pueden decir? No. ¿Cuánto paga por un cáncer de próstata de riesgo intermedio? No tienen ni idea, pero están dando a usted un dinero, pero no saben exactamente de sus costos. No se lo pueden decir. Entonces, ¿por qué tenemos esa locura de que nos pagan por una cosa que ellos no saben cuánto les cuesta? ¿Quién puede tener ese negocio? A ver, cualquiera de ustedes piensa en un negocito. Si no sabe cuánto le cuesta comprar el dulce, ¿en cuánto lo va a vender? Además que puede que tenga que pagar la electricidad y otras cositas más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al no tener los países una política de salud oncológica, los oncólogos radioterápicos, como los prestadores de salud, en este caso, como la Liga, debemos educarlos con un análisis costo-beneficio sobre cuánto la braquiterapia les puede ahorrar, ya sea como un tratamiento único o ya sea como, no me funciona, o ya sea como un tratamiento combinación con radioterapia externa. Entonces, ¿qué les puedo hacer en resumen? Es un tratamiento altamente curativo, es un tratamiento que tiene muy pocos efectos secundarios, lo cual quiere decir la calidad de vida de ese paciente o pacienta es increíble y lo puedes reintegrar a la sociedad lo más pronto posible. Y, como lo demostraba el doctor David, es tal vez el tratamiento menos costoso. Pero ¿qué pasa? Las EPS no tienen ni idea. No tienen ni idea de que tenemos esto. Como les decía, gobiernos y pagadores no saben que el 66% del presupuesto del cáncer en Estados Unidos se gasta en el que se muere. Les voy a mostrar el ejemplo del 12% en cuello uterino, que mejoramos la sobrevida. Si yo le digo, le voy a disminuir en el 12% la mortalidad, pero usted me tiene que permitir unos pagos que me permitan hacerlo. ¿Qué empresa no me va a decir, sí señor? Porque lo voy a ahorrar millones de pesos. Lo que cuesta es la muerte del paciente oncológico. Entonces, ellos no son conscientes de las altas tasas de curabilidad que tenemos con braquiterapia, de los bajos índices de complicaciones, y es el costo más bajo de cualquier tratamiento oncológico. Desafortunadamente, tengo que decirles que braquiterapia es el tratamiento que está más subutilizado en todo el mundo de las diferentes terapias del cáncer. Ahora, lógicamente, para una persona que ha vivido y desarrollado
estas tecnologías, pues para mí es muy doloroso, 35 años más tarde, estarles contando la misma historia de hace 35 años. Entonces, nosotros, las sociedades médicas, no hemos sido eficientes y eficaces en transmitir este mensaje. Hemos fallado radicalmente. Entonces tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que tomar acciones para que esto cambie. Primero, hay que encontrar, por eso les preguntaba ayer a la Liga, ¿cuáles son las barreras que ustedes ven? ¿Cómo podemos atacar esas barreras? ¿Y cómo podemos tratar de que todo esto se pueda hacer en una forma? Porque yo les puedo traer la tecnología, yo les puedo traer cómo se hace bien, pero eso no vende. Les garantizo, eso no vende. Si yo hago estos tratamientos maravillosamente bien, pero todavía me voy a la calle y le digo a 10 personas, dígame una cosa, ¿usted sabe qué es braquiterapia? ¿Cuántas de esas 10 personas me van a decir, sí señor, yo sé qué es la braquiterapia? Probablemente ninguna. Pero si le pregunto a esa persona, ¿usted sabe qué es un resonador? Probablemente 8 de los 10 han escuchado la palabra. Los radiólogos han sido excelentes en vender ese concepto, pero maravillosos. Y nosotros seguimos acurrucaditos ahí en el sótano, sin contar todas estas cosas a la gente a quien se la debemos contar, como es la comunidad, por ejemplo. Porque si se las contamos a la comunidad, ellos lo van a exigir. Entonces, necesitamos que todos trabajemos en equipo para que esto pueda ser utilizada en la frecuencia que se debe utilizar. ¿Para qué? Para el beneficio del paciente. Aquí estamos todos para lo mismo. Entonces, si yo creo que este paciente es ideal para braquiterapia, independientemente de que cueste menos, pero si lo voy a curar con menor efectos secundarios y reintegrarlo a su vida o a la vida de ella, pues es lo mejor que yo puedo hacer como médico. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo en los Estados Unidos? Bueno, una estrategia es que estamos tratando de cambiar el sistema de pago. ¿Cómo vamos a hacer para que el gobierno entienda cómo debe pagarse la radioterapia y la braquiterapia? Les tengo una noticia muy buena. Es que el doctor David Martínez en Colombia está tratando de desarrollar un sistema, el cual yo considero muy innovativo, de pago. Y tal vez en el área de preguntas más tarde podrías decir algunas palabras de lo que te permita, porque pues todo esto todavía se está trabajando, ¿no? Pero les puedes dar a la audiencia una idea de cómo estás tú trabajando en Colombia. Yo estoy trabajando allá. ¿Por qué? Porque yo me reúno con los senadores de la República. Yo me reúno con los congresistas de la República. Yo los invito a que vengan a visitar mis centros. A ver, me entero que el señor gobernador va a estar en mi ciudad. Lo invito. Venga. Lo invito a almorzar y le muestro lo que tengo. Y me consigo 2 o 3 pacientes que estén ahí en el almuerzo para que le expliquen cuál fue la experiencia de ellos. Lo mismo hago con el senador. Así es que tenemos que educar a los senadores para cuando hagan la legislación entiendan qué es lo que están haciendo. Pero no se le olvide, al político hay que hablarle de votos. Si usted no le demuestra en ese almuerzo que va a ganar votos, olvídese, no lo invite. Bueno, entonces específicamente una acción para la Liga
con su grupo de expertos en radioterapia oncológica, que ya lo tienen, continúen trabajando para desarrollar la braquiterapia como una modalidad de tratamiento del cáncer importante y viable. David y yo estamos aquí para apoyarlos en la forma que podamos, pero es la función de ustedes desarrollar esto. Ahora, uno no puede hablar de braquiterapia sin hablar de la premio Nobel más importante que hemos tenido. Esta mujer nació en Polonia y a los 18 años, muy inteligente, se fue para Francia porque no tenía en Polonia las habilidades económicas de desarrollar sus talentos. Y se casó con un físico muy importante, Pierre Curie. Pierre Curie, quien tenía el nombre y el dinero de la universidad, fue quien la apoyó, pero la ganadora del premio Nobel fue la esposa, Madame Marie Curie, que aquí está con su medalla de oro, y aquí está con los científicos más importantes en ese momento en Europa, pero había otro premio Nobel. Alberto Einstein. Entonces, el valor de esta mujer es increíble. Y gracias a ella se descubrió el radio y el polonio, por las cuales se ganó su premio Nobel. Y gracias al radio nació la braquiterapia. Entonces uno no puede hablar de braquiterapia sin decir que no existiríamos a no ser que la señora premio Nobel Madame Curie no nos hubiera descubierto el radio y la radioactividad. En la Sociedad Internacional de Braquiterapia, cada 4 años se nombra una persona a quien se le va a dar la medalla de Madame Curie. Y tuve la fortuna de que el comité me honró con la medalla de Madame Curie, que se da cada 4 años. Solamente hemos sido 8 los ganadores en los 35 años de la historia. Y aquí estoy recibiendo la medalla de Madame Curie. Este es un fellow, un residente que estaba trabajando conmigo de Perú, que tú lo conoces muy bien, el doctor del Castillo, a quien, como trabajaba conmigo, lo invité pues a que fuera a ver cuando me dieron la medalla Madame Curie. Entonces, hablemos en cuello uterino. ¿Por qué tengo este título? Sigue siendo indispensable. Porque, como lo demostró el doctor David, a medida que la radioterapia externa mejoraba y mejoraba y mejoraba y nos permitía ser muy precisos en el volumen que tratábamos, se pensó que tal vez la braquiterapia ya no era necesaria porque la podíamos reemplazar por estas nuevas tecnologías. Y se hicieron una serie de estudios. Ahora, muy rápidamente, la braquiterapia ginecológica puede ser cervical, intracavitaria, intersticial, uterina, primaria, adyuvante, de vagina, de vulva o enfermedad radiorecurrente. La braquiterapia que estamos hablando hoy en día con el doctor David es la braquiterapia de intensidad modulada y la braquiterapia guiada por imágenes 3D. De eso es que estamos hablando. Les pido excusas si la fotografía del lado derecho es molesta, pero este es el aplicador intracavitario
Y este aplicador intracavitario se pone dentro de esa cavidad del útero, el cuello uterino, en esa mujer. Yo lo hago bajo sedación, porque me parece inhumano hacerlo sin sedación. Y el aplicador se demora unos 20 minutos, yo me demoro 10 minutos poniéndolo, 20 minutos del tratamiento y la señora se va para su casa. Cuando yo comencé mi especialidad, yo tenía que admitir a la paciente, le ponía el radio, la dejaba 3 días, me tocaba pelear con las enfermeras, hablarme con la jefa de enfermería, búsqueme enfermeras porque en ese momento no había enfermeros, le garantizo, que no estén embarazadas, porque no pueden tener cuidado de mis pacientes con material radioactivo. Entonces teníamos una serie de peleas amigables, ¿no? Esta es la otra terapia que es la que el doctor David y yo hacemos, que es la intersticial, donde ponemos agujas, como se ven ahí, basados en un transductor de ecografía, que se ve en la radiografía. Y este es el transductor con este templete. Ahora, como existía esa discusión si se necesitaba ya la braquiterapia o no, se hicieron varias publicaciones viendo si esto podía reemplazar lo uno a lo otro. Y rápidamente les voy a mostrar 3 diapositivas que espero que las puedan ver bien. A ver, bueno, tal vez no sé si se dan bien. Esta es braquiterapia. Esta es intensidad modulada. Estos son los protones. Ahora, miren a la curva de este color. Miren el volumen que este color está tratando contra este volumen muy grande que está haciendo la intensidad modulada o un poco menor que está haciendo la prototerapia. Pero si usted mira la cantidad de radiación que le está dando la braquiterapia, este es el campo más pequeño, más limitado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la vejiga al frente y el recto atrás, le estoy dando mucho menos dosis. Entonces, ¿qué me permite? Da una dosis más alta de braquiterapia para aumentar la curabilidad y, perdón, disminuirle los efectos secundarios a esa mujer. Entonces, un ejemplo. Esta mujer tiene un tumor de 16 centímetros en una resonancia magnética. Entonces la comenzamos con quimioterapia y radioterapia. Y la idea es hacerle una resonancia magnética antes de la primera braquiterapia. Y como se dan cuenta, pre-braquiterapia, este tumor grandísimo se ha convertido en un tumor muy pequeño. Todavía tenía un poquito de compromiso parametrial. Esta fue la tercera fracción. No solamente el tumor es muchísimo más pequeño, pero el eje del útero ha comenzado a cambiar, porque toda esa parte inflamatoria tumoral se ha relajado debido a los efectos de la quimo, de la radio y de la braquia. Y esa fue en la última fracción donde prácticamente ya no había lesión tumoral. Entonces, ¿qué pasa con la liga? Ustedes pueden hacer esto en la liga porque les llega el resonador. Entonces, es una braquiterapia dirigida por imágenes. Y no hay muchos competidores de ustedes que lo puedan hacer, porque ustedes van a tener el resonador dentro del departamento de radioterapia, en donde simplemente se pasa la paciente en una camillita, 10 pasos, se toma la resonancia, le ponemos el aplicador, la tratamos con... Entonces, ustedes tienen una situación increíble. Con el PET le puede hacer la estadificación y ver qué es los volúmenes que tienen que tratar. Este es el aplicador mío que diseñé hace muchísimos años para tratar pacientes de ginecología y pacientes de próstata.
una de las ventajas de mi aplicador, si se dan cuenta, las agujas, estas de aquí están a un ángulo. Yo me inventé que tal vez para llegar bien a la pared lateral de la pelvis tenía que poner ángulos. Y ahí se ve que la paciente tenía compromiso de hidronefrosis bilateral por los tubos que se dan cuenta. Entonces, son los implantes masivos, créame. Pero se pueden hacer. Entonces, ¿qué pasó? 315 pacientes tratados con mi aplicador y los resultados están muy buenos. Pero ¿qué es lo más importante? Esa diapositiva de allá. Con esta de aquí donde nos da una reducción del 12%. Ya voy a terminar. No, gracias, está bien. Una reducción del 12%. Si usted no utiliza braquiterapia. Si utiliza radioterapia externa solamente, esa mujer pierde el 12% de probabilidades de curación. Entonces, aquellas mujeres de cuello uterino que no se les dé braquiterapia tienen una reducción del 12% en sobrevida. ¿Qué médico le puede mirar los ojos a esa señora y decirle, bueno, le voy a dar un tratamiento pero sin braquiterapia? No tiene sentido. En próstata, la dirección va a ser un poco diferente. Tenemos que demostrarle a las empresas pagadoras de salud con los diferentes tratamientos qué es lo que nos pasa a los 10 años y a los 15 años. Entonces, desarrollamos este grupo. ¿Por qué? Se desarrolló un grupo porque no existía forma comparativa de los diferentes estudios para informarle al paciente, estas son sus opciones, para informarle al pagador. Entonces, se desarrolló esto y estoy mostrándolo aquí en el Congreso Nacional de Urología de Acapulco, que me invitaron, este análisis que lo va a documentar muy rápidamente. Entonces, como no había estudios, ese era el problema. Teníamos que tener un propósito, que es comparar los resultados de tratamiento en cáncer de próstata. Este fue el grupo de urólogos y de radiooncólogos de todo el mundo. Ya. Entonces, aquí se ve uno de Bélgica, uno de MD Anderson y pues mi grupo. Pero dentro de este grupo era ver cómo podemos encontrar. Y miramos a todas las tecnologías, semillas, cirugía de intensidad modelado, HIFU, criocirugía, protones, tasa alta. Entonces, estos fueron los resultados. Aquí tenemos la cirugía en rojo, este círculo, la radioterapia en verde y la braquiterapia ya sea sola o combinada. Aquí tenemos años de seguimientos y aquí tenemos el control bioquímico. No se necesita ser un gran científico para darse cuenta que la parte azul está más alta que la parte roja verde. Y que no solamente eso, pero por lo menos en este grupo teníamos mayor grupo de publicaciones a los 12 y 15 años con braquiterapia. Ahora, con los urólogos más recientemente tenemos problema con el grupo de alto riesgo, porque pues ese es el grupo que se nos muere más. Entonces estamos todos tratando de ver cómo curamos más en vez de que se nos mueran. Entonces unos urólogos son un poco más radicales y hacen cirugía, lo cual no me parece incorrecto. Otros radioterapias prefieren radioterapia, pero nuevamente, si uno mira toda la casuística, pues no hay una estadística que nos muestra que la cirugía sea más favorable. Ahora, lógicamente estos no son estudios randomizados, pero son estudios
de donde todas las publicaciones que escogimos tenían las mismas características. Por ejemplo, todos tenían que tener más de 5 años y todos tenían que tener más de 100 pacientes. Si nos ponemos con menos requisitos, series de menos de 50 pacientes y seguimiento de 40 meses, pues vemos lo mismo. No se ve así mayor cosa. Entonces, ¿qué fue lo que publicamos con los urólogos y los radiooncólogos? Que según los criterios de control bioquímico parecen superiores los resultados de la braquiterapia. Parecen, porque no son estudios randomizados, pero parecen. Y pues eso fue muy importante para el paciente, porque cuando uno le presenta estas estadísticas al paciente, le queda más fácil tomar decisiones. Fue muy importante para que nosotros nos comenzaran a pagar la braquiterapia en una forma diferente, con un modelo diferente, en donde no pretendíamos que nos pagaran más que una prostatectomía, pero que tampoco nos pagaran menos, porque estamos curando la misma cantidad. Entonces, en ese congreso, mi conclusión fue que todas son alternativas viables. El paciente, si está informado, debe tomar su decisión, pero sí parece que la braquiterapia sea un poco más efectiva. Ese es un chiste en donde les cuento que he hecho más de 3,460 pacientes con cáncer de próstata. Es que no. Y afortunadamente nunca me ha pasado esto, ¿no? Y muchas gracias a mis colegas, mis amigos, a la audiencia por escucharme.